Buenas noches amigos, Hello World. Vamos a hacer este live y vamos a grabar este live para crear un tutorial básico, nivel básico. Vamos a ver elementos básicos, herramientas básicas de Photoshop. ¿Por qué hago este live? Porque el día de ayer y el día de antier, los lives anteriores, realizamos ya el diseño de un proyecto web que vamos a realizar en los próximos lives. Vamos a terminar todos los proyectos web que estamos creando desde los lives. Ustedes van a ver todo desde cero, como desde el diseño, la planeación del proyecto, la preparación del entorno de trabajo y el código que vamos a crear. Eso ya lo dijimos ayer. Vamos a hacer realmente todo el proyecto al 100% y lo vamos a hacer todo en vivo y completamente gratis para ustedes. Ahora, con esto que hicimos en los dos lives anteriores, que es utilizar la herramienta de Photoshop, pues me llegaron algunos mensajes que a ver si podía como profundizar un poquito más en esta herramienta de Photoshop, ya que a muchos se les complica como encontrar sus propios elementos o sus propios assets para sus proyectos web o sus desarrollos web. Entonces, el motivo de este live es precisamente ver algunos elementos básicos de lo que es Photoshop y cómo lo podemos usar en el desarrollo web, amigos. Vamos a comenzar. No pienso tardarme mucho en esto. Como les digo y como dice el título de este live, es un live de Photoshop para principiantes en desarrollo web. ¿Qué es Photoshop? Bueno, Photoshop es un programa, es un software o programa para la creación. Yo voy a decirles mi concepto que yo tengo para la creación de elementos sí, elementos gráficos, lleva acento, gráficos y edición de elementos de estos y edición de estos. A grandes rasgos, esto es lo que es Photoshop. Photoshop es un software de la compañía de Adobe que tiene toda una gama de productos para distintas áreas o distintos profesionales, y entre ellos está, entre estas áreas, de hecho, entre estas áreas está el diseño y el desarrollo web, que son cosas, pues sí, relativamente distintas, pero que pueden ir también de la mano. Hay muchos programadores que actualmente tienen que aprender bases o fundamentos de diseño, o yo diría que todos los programadores debemos hacerlo. Y no solamente los programadores, sino muchísimos técnicos también o profesionales u oficios a los que te dediques, debemos tener como bases de diseño. Es muy interesante esa materia. Creo que todos deberíamos conocer los fundamentos del diseño. Puede ser un carpintero, puede ser un arquitecto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, nosotros somos visuales, somos muy visuales. Todas las personas, los seres humanos, somos muy visuales. Y si nosotros sabemos diseñar desde un arquitecto que diseña una casa, desde un carpintero que diseña un mueble, o un ingeniero que diseña una estructura, lo que sea, lo mismo se da en el desarrollo web. Debemos saber los principios básicos del diseño para poder crear páginas web o desarrollos relativamente agradables a la vista. Entonces, uno de los programas de Adobe que nos ayuda para esto es Photoshop. Photoshop, como su nombre lo dice, realmente está más enfocado en los fotógrafos, pero tiene herramientas que nos ayudan a nosotros los desarrolladores a editar las imágenes que necesitamos,
o crear esas imágenes que necesitamos, nos ayuda también Photoshop. En lo personal, como no soy diseñador profesional o no me dedico como tal al diseño, cuando tengo un cliente que me pide un diseño, amigos, yo les digo siempre a mis clientes, podemos hacerlo en la oficina sin ningún problema, pero si quieres ya un diseño profesional con toda una imagen corporativa, con principios corporativos, que se plasme tu cultura corporativa, que se plasme tu visión, tu misión, tu visión, tus valores, en ese logotipo que tú buscas, yo te voy a pasar a la oficina de diseño que tenemos en Digital 4 y con la persona que se encarga de los diseños profesionales. Y si no, la misma área del desarrollo web te puede ayudar con un diseño básico y sin ningún problema lo hacemos. Cuando ellos deciden irse por un diseño profesional, entonces el precio que se le da al cliente cambia porque ya entra en una dinámica donde es una entrevista con el diseñador y el diseñador pues trata de entender lo más posible su idea de lo que el cliente quiere y trata de explicarle al cliente por qué va a hacer lo que se le va a entregar. No así las personas que se dedican al desarrollo web, pero deben tener fundamentos de diseño para saber cómo utilizar los colores. En este caso, como estamos empezando desde cero nuestros proyectos web y doy por hecho, tengo que dar por hecho con ustedes que van comenzando, lo que vamos a hacer es un tutorial o vamos a mostrar prácticamente cosas básicas en donde Photoshop te va a ayudar a que tú puedas diseñar y crear tus propios assets, tus propios elementos que vas a utilizar. Nada más quiero confirmar que ya estamos en el live y vamos a entrar a la herramienta de Photoshop. Bueno, a ver, sí, estamos en el live, perfecto. Ahora, en Photoshop nosotros vamos a tener una pantalla principal, actualmente te muestra como que los últimos trabajos que has realizado y en la parte superior tenemos una barra de menú. Esta es la barra del menú de Photoshop. Lo primero que tenemos que hacer es crear un elemento en archivo. Archivo, tenemos distintas opciones, pero vamos a empezar desde cero. Yo puedo abrir, si le doy clic en abrir, yo puedo ir a una imagen y la puedo abrir. Aquí tengo algunas imágenes. Por ejemplo, puedo abrir esta que hicimos para un cliente, que es muy sencilla. Esta. Y la abro y esta imagen la puedo manipular. Archivo y abro mi elemento que quiero comenzar a trabajar. Esta se llama el área de trabajo. Esto de aquí que tenemos le vamos a nombrar el área de trabajo. Yo no soy muy pro en Photoshop y como les decía, esto es más para fotógrafos, pero lo sé utilizar para crear nuestros elementos que vamos a necesitar. Entonces, tal vez yo los nombres profesionales no los conozca y tampoco creo que sea necesario para los que vamos empezando en desarrollo web que los aprendamos o los memoricemos, sino que tú con la práctica vayas entendiendo mejor cómo se utiliza cada uno de los botones que vamos a encontrar aquí. Aquí en archivo, ya que tengo una imagen, vamos a empezar a trabajar con esta imagen. Vamos a empezar a trabajar con esta imagen. Cuando nosotros traemos una imagen, recuerden que nosotros tenemos formatos de imágenes. Hay formato JPG, que regularmente es el formato que hacen las cámaras fotográficas. Hay formatos PNG, que ese formato fue creado más precisamente para la web y donde podemos crear nosotros transparencias. Por ejemplo, yo podría querer que este niño que tenemos aquí se viera
totalmente su fondo transparente. Eso lo puedo hacer con un formato PNG. Con los PNG es cuando queremos crear transparencias. Y con el JPG nunca vamos a poder crear una transparencia. Entonces debemos saber cuál es el formato que queremos. También tenemos que pensar mucho cuando elegimos el formato a trabajar. ¿Cuál es el formato que me va a crear un gráfico con menos peso? Con menos peso. Entonces, regularmente yo he visto que el JPG pesa menos o podemos lograr que pese menos y en vez de 1 MB pese 500 kilobytes. Tenemos que empezar a entender también eso y pensar en que cuando trabajamos elementos debemos pensar mucho en la optimización de nuestros elementos, nuestras imágenes. ¿A qué me refiero con optimización de imágenes? Me refiero a que es recomendable que nuestras imágenes en los sitios web que nosotros vamos a subirlas no pesen más de 100 kilobytes. Es recomendable. Y depende mucho también del servidor que tú tengas contratado. Porque si tú contratas un servidor económico, va a tener un poder de procesamiento muy bajo. Y cuando tú subes imágenes pesadas a ese servidor, el servidor va a tardar mucho para mostrarte esas imágenes. Lo que debes de hacer es que pesen menos de 100 kilobytes. Si tú tienes un servidor medianamente aceptable, podemos irnos a 200 kilobytes, a 300 kilobytes. Si tienes mejores servidores, yo no sugiero que nos vayamos, por muy bueno que sea el servidor, que nos vayamos arriba de 200 kilobytes. Todos los proyectos que yo hago para mis clientes, regularmente estoy entre 100 y 150 kilobytes. Para que se den una idea más o menos, una foto, si ustedes la toman con su teléfono celular, nos pregunta qué calidad quieren y regularmente las fotos andan en megabytes, 2, 4, 5 megabytes. Si necesitamos 1000 kilobytes para crear 1 MB, o sea, 1000 kilobytes es igual a 1 mega. 2000 kilobytes son 2 megas. Entonces, imagínense ustedes, cuando ustedes quieren subir una foto, pues pesa mucho para una página web. Las páginas web no deben tener imágenes en megas, deben tener imágenes en kilobytes, amigos. Tenemos entonces que pensar en eso y por eso a mí me gusta trabajar mucho con JPG. Con JPG creo que puedo optimizar mejor las imágenes. Depende también si necesito crear transparencias, entonces sí me voy a PNG y les voy a poner un ejemplo. Aquí vamos nosotros a mi página de digital4.net y esta imagen de aquí es JPG. Esta es JPG. Pero esta imagen de acá es PNG porque yo necesitaba crear transparencia para que se vieran los elementos que no tienen un fondo. Si no se viera aquí un fondo y vean, es transparente de tal manera que esta imagen, vean cuando se pone aquí la imagen como un color beige, vean, hay transparencia. Acá igual hay transparencias. Le quité y lo dejé en PNG para que fuera transparente. A eso me refiero con transparencias. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a entrar a FreePic para que ustedes vean. No sé si aquí tengamos como elementos en PNG. Creo que sí tenemos en PNG. Lo que no tenemos son vectores. No, vectores también. Lo que no tenemos son como iconos. Yo creo que son SVG. Pero aquí sí tenemos
en PNG. A ver, Photoshop. Miren, por ejemplo, vean, esta camisa, esta imagen de aquí, vean, se ve como, sí tiene un fondo gris, pero yo podría hacer que esta camisa se vea como sin fondo y nada más que se vea como la camisa flotando para explicarme mejor. Ahí es donde tenemos que usar archivos PNG. Ahora, volvamos acá. Ya tenemos aquí la imagen que vamos a trabajar. ¿Qué puedo hacer en esta imagen? En esta imagen yo puedo, del lado izquierdo voy a tener herramientas que yo voy a poder utilizar. La herramienta que tenemos aquí, vamos a abrir más, bueno, aquí es mover. Esto me permite tener el cursor e ir dando clic a los elementos que yo quiera seleccionar. Este es un solo elemento. Este es un solo elemento, amigos. Si yo quiero ver cuántos elementos tiene mi imagen, pues acá tengo un cuadro, un rectángulo, este lado derecho me permite tener como distintas propiedades, vamos a llamarle propiedades o herramientas a la vista. Pero, por ejemplo, aquí las capas son los elementos que puede tener mi imagen. Entonces aquí me voy a poder guiar. Yo abrí una imagen JPG. Una imagen JPG es un elemento así completo sin que lo podamos dividir. Es decir, yo no puedo dividir aquí al niño. Yo no puedo dividir aquí a este icono, a este logotipo de acá. No puedo hacerlo porque ya lo convertí en una imagen JPG. Una imagen JPG es un elemento ya que todo se ha mezclado y se ha juntado. Les voy a poner un ejemplo. Yo puedo crear aquí, pero a este JPG le puedo añadir más elementos con Photoshop. Después lo vamos a ver. Con este, entonces yo puedo mover. Con este de acá, herramienta lazo, yo puedo empezar a seleccionar elementos y tal vez recortarlos o editarlos. Vean cómo estoy seleccionando. Y cuando es con clic sostenido. Entonces esta parte ya me la seleccionó así como yo lo elegí y le doy suprimir y lo borro. Vean, puedo borrar ese elemento. Y ese elemento ya quedó borrado y aquí ya tenemos una transparencia. Cuando yo suba esta imagen, si la guardo así en PNG, cuando yo la suba, esto se va a ver transparente y se va a ver el fondo de atrás. Que estos cuadritos nos dicen que esta es una transparencia. Voy a dar control Z para regresar y voy a dar control D para deseleccionar eso que yo había seleccionado. Ya lo deseleccioné. La herramienta lazo me permite a mí tener tres opciones o esta herramienta de lazo normal, como lo hice ahorita, lazo poligonal y lazo magnético. El lazo es, o sea, puedo yo equivocarme en el trazo, vean, puedo yo hacerlo así, ajá, vean, control D. El lazo poligonal, como que es solamente líneas rectas, no sé, vean, o sea, puedo hacer como polígonos y lo uno y listo, y eso es lo que me corta. Doy suprimir y lo borro, lo que seleccioné lo borro. Control Z, regreso, control D, deselecciono. Ahora, pero tenemos uno que a mí me gusta mucho para los que no somos muy profesionales, porque nos ayuda mucho, lazo magnético. El lazo magnético, yo doy un clic y en ese momento va a iniciar el lazo, suelto el mouse,
y entonces me empiezo a ir sin sostenido y como es un lazo magnético, empieza a darse cuenta de los bordes que existen y empieza a recortar al niño. Ajá. Voy a recortar solamente la cara. Vean cómo el lazo poligonal, no estoy siendo muy exacto, no le estoy poniendo mucha atención. Cuando tengo que hacerlo lo hago y lo recorto sin problemas, pero ahorita, y ya cuando llego al punto inicial, se pone un circulito y le doy clic y listo. Ya me seleccionó la cara, pero el lazo poligonal se queda como pegado y no necesito hacer nada más que ser muy exacto en el trazo y me va como poniendo los, dónde va a recortar porque detecta como dónde están los trazos. Si yo doy clic, suprimir, pues le quito la cara. Control Z. Yo aquí ya lo tengo, ¿sí? Dijimos que la herramienta anterior era mover. Si yo doy clic acá en la herramienta mover y ya tengo esto seleccionado, ahora doy clic acá y puedo mover la cara. Vean. ¿Ok? Entonces, control Z y luego control D. Listo. Entonces tenemos esta herramienta que nos permite como separar. Ha habido veces en que yo quiero a una persona y la tengo que quitar de cierta imagen y me la llevo a otra imagen y la llevamos a otra foto. Pero bueno, esto lo hacen más como los fotógrafos. Esta herramienta sí la utilizamos mucho, que es recortar. Esta herramienta de aquí. Sí, recortar. Yo aquí puedo recortar esta imagen y dejar solamente al niño con su mano. Recorto. Tal vez requiere una imagen más chica. Y ya que lo recorto, le puedo dar enter o le doy clic acá en la palomita y ya me la recorto. Ahora solamente tengo el rostro del niño. Control Z. Regresamos. Esta de recortar también puede ser simétrica. Sigo en la herramienta recortar y si yo presiono la tecla mayúscula y me voy a la esquina, vean cómo recorta simétricamente para no perder la simetría. ¿Ok? Si yo me voy a un lado, por ejemplo, vean cómo aquí recorta hacia arriba y luego tendría que recortar abajo. Pero si yo agarro y pongo aquí mi cursor y presiono la tecla Alt, me va a recortar de forma simétrica los dos lados o arriba abajo. Vean, Alt, presiono y vean cómo ahora los dos lados, o vean cómo arriba abajo presionando Alt. O con presionando mayúscula y me posiciono en la esquina o arriba, perdón, ups. O me posiciono en la esquina, presiono mayúscula, el shift, perdón, y es simétricamente, vean. Ok. Puedo recortar mis imágenes. A veces necesitamos medidas muy particulares. Bajamos esa imagen de Google y la recortamos con Photoshop y la ponemos a la medida que queramos. Puedo también en la herramienta recortar, esta se me hace sumamente importante. Además de recortarla a mi gusto o simétricamente o los dos lados o abajo arriba, lo que sea. Por ejemplo, puedo crear un header. Presiono ALT, me posiciono arriba y empiezo a presionar hacia abajo. Ahí. Ahora, doy un clic aquí para que me seleccione esta parte y empiezo a mover la imagen hacia arriba y quiero esta parte. Y marco acá que ya estoy satisfecho. Ahí está, este podría ser el header de un sitio web. Control Z. Esta herramienta recortar también me permite recortar, o sea, cuando yo doy clic aquí automáticamente, vean, ya se
activó la herramienta recortar. Pero yo le puedo decir, quiero una imagen cuadrada de 600 acá arriba por 600. Ahí está. Y automáticamente, ya nada más, si la quiero reposicionar mejor, le doy un clic y empiezo a mover. Yo miré ahí, miren, ahí la recortaría. Wow, listo. Creo que tiene más fuerza la imagen. Estas son bases de diseño, bases de diseño y hasta de fotografía. En mi tiempo libre, ya no lo hago tanto, pero una vez al mes, una vez cada 2 meses, me dedico a tomar fotografías, no sé, de paisajes, urbanas y a veces de personas. Como que lo hago a veces para desestresarme. Esta semana voy a ir a tomar unas fotografías y tal vez subo esa sesión para que tengan esas bases y esos fundamentos, cómo es que tenemos que darle fuerza a nuestras imágenes y darle relevancia a lo que queremos que se vea. Control Z, regresamos nuevamente. Ok. Esta es la herramienta recortar, ya yo le di dimensiones, o le puedo dar dimensiones acá, por ejemplo, las dimensiones de una pantalla, 1280, 720. Ahí está, la pantalla de YouTube, ahí está. O el fondo, la portada que necesita YouTube para un video, 1280 por 720, así las recorto. Ok, control Z. La herramienta recortar va a ser sumamente importante para nosotros porque vamos a tener que personalizar nuestras imágenes. Cuando vamos empezando, nosotros lo que hacemos es que vamos a Google y, por ejemplo, si tenemos un desarrollo de un restaurante, pues vamos a restaurante y le ponemos en imágenes. Y aquí entonces decimos, pues voy a hacer una página web para un cliente que es restaurante, pues en su página web tengo que poner una imagen, entonces puedo bajar, por ejemplo, esta, y la descargo, guardar imagen como, y la vamos a guardar aquí, save, y ya la tenemos acá. Vamos a abrirla, archivo, abrir, nuevamente, ya la tenemos aquí, ok, y ahí está, la tenemos. Como está seleccionada la herramienta recortar, pues automáticamente ya está como ahí diciéndonos, hasta aquí es el límite que tú me has puesto, o sea, son los parámetros que tú me has dado, ¿sí? Yo le doy un clic aquí y le puedo dar enter y ya me la recortó a 1280 por 720. Ahí la tengo. Entonces nosotros tenemos que conocer esta herramienta de recortar porque es muy importante, muy importante. Control Z, listo. Recortar. Ahora, además de recortar, yo le puedo dar vida a las imágenes. Vamos a regresar a la misma. Pero antes, esto es muy importante. Nosotros cuando vamos empezando, vamos a Google y descargamos imágenes. Pueden ir ustedes a páginas como Pexels, Unsplash, no me acuerdo cómo se llama la otra, bajas fotos, bajas imágenes, Pinterest, también ahí ustedes pueden bajar imágenes, ¿qué más? No lo sé, puedes bajar tu imagen donde quieras o puedes ir a tomar fotos al negocio y las tomas y traes tus imágenes, las bajas y las editas y las optimizas. Pero cuando ya tenemos una agencia digital o ya somos profesionales, entonces tú tendrás que pagar un banco de imágenes como, no me acuerdo de algunas, pero creo que se llama iStock, no sé, y la que yo pago para nosotros es FreePic. Y aquí en FreePic yo puedo buscar lo que quiera y puedo pedir las imágenes que yo necesito. Me puede dar imágenes en Photoshop, vean, para que las pueda editar. Me puede dar fotos, aquí le pongo fotos y me da fotos, miren. Y me puede dar vectores también para Illustrator. Y me puede dar iconos, pero iconos no hay muchos, iconos es más, muy pocos. Vean, iconos. Wow, sí hay, miren. Pero son muy pocos, realmente es que, y no tienen variedad en colores, ¿no? Como que todos son blanco y negro. Y acá le puedo decir que yo quiero las premium. Regularmente yo escojo las premium para que no sean gratuitos. Vean, iconos no hay premium, ¿ya vieron?
no hay premium. Me manda a Adobe Stock, que pague una membresía allá, pero es más cara y no la hemos necesitado. A veces compramos imágenes ahí, pero ya un cliente muy particular que nos pide ciertas imágenes y que nos está pagando eso. Pero Photoshop sí hay, no hay problema, fotos y todo. A mí me ha parecido un precio bastante justo para los que van empezando sin problema y que ya tienen ingresos y que ya se quieren ver más profesionales. FreePic es la herramienta. Ahora, cuando nosotros ya tenemos la imagen y decidimos que vamos a trabajar, entonces podemos empezar a añadirle elementos. Y vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo aquí en archivo, dice, colocar elemento incrustado. Y entonces le puedo decir, quiero colocar esta foto también. Y ya la coloqué, ya está arriba. Y vean cómo acá, donde tengo mis propiedades de capas, dice, ahora tienes dos imágenes. Esta está incrustada. Si yo selecciono esta y le doy aquí al cursor, me voy a la esquina y presiono la tecla mayúscula, la de Shift, perdón, me lo va, perdón, no es Shift, es Alt, me lo va a redimensionar y vean, y aquí ya lo puedo poner de este lado. Puse un elemento incrustado, así es como puse este acá. Puedo llamar imágenes e incrustarlas en mi elemento principal. La imagen que sea, como les digo, hay veces que yo recorto personas con el lazo magnético y luego las arrastro a la imagen principal. En este caso ahora, yo a esta imagen puedo agarrar y decir, quiero que esta imagen, acá estamos en la capa, vean, y acá está en la imagen principal. Esta que está incrustada, le doy doble clic y le puedo decir, quiero un trazo de color rojo, ok, dice trazo, de 5 píxeles de ancho, que sea interior o exterior, o interior, o al centro del borde. Sí. Modo de fusión no vamos a entrar en eso, pero ya ustedes probarán. Y le digo, ok. Y ahí ya vean, tengo ahora este aquí. Estoy con la herramienta mover, por eso puedo mover este elemento, que en Photoshop se llama capa, es otra capa. Vamos a poner otra capa, archivo, incrustar. Le vamos a poner esta. Presiono la tecla ALT para que simétricamente lo hagamos más pequeño y a esta imagen le vamos acá ya tenemos 3 capas. Vean cómo todos los elementos que voy integrando se convierten en capas y a cada capa puedo hacerle cierta edición o cierto trabajo, depende de la herramienta que esté utilizando. A esta capa le puedo decir que se vea biselado. Ajá. Contorno. No se nota mucho, pero voy a aumentarle la escala. A ver. No, ustedes no lo van a poder ver, pero yo sí veo que está como biselado. Vean, vean la profundidad, vean cómo se bisela, la imagen. Ahí se ve biselado. Puedo quitar el contorno, no se ve mucho la diferencia. Puedo ponerle un trazo. Puedo ponerle una sombra interior, esa no se nota mucho. Resplandor interior tampoco se nota mucho porque es blanca y es interna. Pero un satinado, miren, un satinado y vean cómo cambió el color. Depende de la imagen, el efecto se va a ver distinto, pero ustedes ya van aprendiendo qué efecto necesitan. Superposición de color, pues me la va a tapar toda. Si yo pongo superposición de color, vean, tengo el color seleccionado naranja. Y aquí ahorita que se ve naranja, así se ve cómo está biselada la imagen, vean. Superposición de degradado no se ve porque es más fuerte la superposición de color, pero vean, cómo quito la superposición de color y sí se ve degradado, vean, si quito el degradado, vean cómo, ¿no?
podemos elegir, o sea, yo puedo darle aquí clic al check y se va a activar el elemento o el efecto que yo quiero. Pero si yo no solamente le doy clic a este checkbox, se llaman checkbox, si yo no solamente le doy clic, sino que le doy clic al párrafo, al texto, voy a entrar a las propiedades de ese efecto. Por ejemplo, superposición de color, aquí, le doy clic al check, ya me lo puso en un color naranja, pero le doy clic al párrafo y entonces entro a las propiedades de ese efecto. Y ese efecto, como pueden ver, pues sí está en color naranja. Yo le doy clic a este color y le voy a decir, me permite tener aquí un catálogo o una muestra de los colores que quiero, o ponerlo en formato RGB o ponerlo en formato, se me fue en código, se me fue el nombre, perdón, pero yo me lo sé, FF blanca, ajá, 000 negra, o poner acá verde y selecciono aquí con el cursor y vean cómo voy seleccionando el color. OK, y le doy OK y ya así quedó nuestra imagen. Lo que quiero que entiendan es cómo funciona Photoshop. Photoshop, de este lado, entonces ya empezamos a ver los elementos que tenemos, las capas, vamos a llamarle capas porque así le llama Photoshop, capas. Estas capas, yo puedo aquí seleccionarlas y editarlas. Y estas capas, ya que las tengo, puedo con este ojito hay veces que tenemos tantos elementos que necesitamos ver ciertas diferencias y, por ejemplo, puedo quitarlas de mi vista, no del elemento. Aquí y la quita de la vista, pero ahí está el elemento. O acá lo quito, o le quito cierto efecto para ver cómo se veía antes sin el trazo, miren. Si lo quiero quitar, no, pues definitivamente tengo que presionar la tecla suprimir o entrar otra vez. ¿Cómo entré a los efectos o a las funciones que tiene cada capa? Dando doble clic sobre la capa. Doble clic y ahí está, puedo ver ya las propiedades. Esto lo van a usar mucho, mucho también. Las capas y sus propiedades de cada capa. Doble clic sobre la capa y puedo cambiar las propiedades o los efectos de cada capa. Añadirle ciertos efectos. De este lado derecho. De este lado izquierdo tengo una barra de herramientas. Si yo, por ejemplo, quiero copiar un color de aquí, por ejemplo, yo quiero este amarillo, por ejemplo, voy a crear un texto. Selecciono mi herramienta de texto y yo voy a poner el cursor donde quiero el texto. Aquí va texto. Ahí está. Es blanco, porque esta propiedad de carácter la vemos aquí, con este icono. Aquí está, ya lo escondí, le doy clic aquí, carácter. Y me dice que el carácter que yo el texto siempre va a ir en blanco. Si yo quiero cambiar ese color, le doy clic aquí y automáticamente ya me permite elegir qué color quiero el texto. OK, y listo. Bueno, no lo tenía seleccionado, lo selecciono. Rojo, OK, listo, ya está en rojo. Ahí está. Pero, ya que está en rojo, también puedo ir a la capa y acá darle doble clic, superposición de color y está en verde, le doy OK y ya lo puso verde, pero lo seleccioné. O sea, una cosa es cambiar el color del carácter y otra es cambiar el color de la capa, que al final hacen lo mismo, o sea, cambian el color. Cambio el color del texto o cambio el color de la capa. Hacen lo mismo. Ya que pongo esto, con mi herramienta mover, puedo acá elegir. Pero vamos a suponer que yo quiera igualar un color de este color verde, igualarlo. Entonces selecciono
Me puedo ir acá a los efectos de la capa con doble clic, o puedo cambiar el color del texto acá, no hay problema, pero vamos a hacerlo aquí, superposición de color. Y entonces, le doy clic al color para que me permita elegir entre varios colores. Y cuando yo le doy clic al color, automáticamente si yo salgo de aquí, de este pop-up, yo veo que se activa el pincel, el gotero. Y entonces donde yo posicione el gotero va a copiar ese color. Le doy clic y ya copió el color. Según el gotero es este. O el cabello, miren, le doy clic aquí y según el gotero, este es el color de esa parte. O este verde, le doy clic aquí y es ese color. O el rojo, le doy clic aquí y es este rojo de la camisa. Ok, y listo. Pues se quedó en rojo, estaba en rojo, pero pues ahí está. Entonces, así también puedo editar estas capas o estos elementos de Photoshop. El gotero está acá, a veces yo lo necesito, pero no necesariamente lo tengo que sacar de allá, sino me voy aquí al gotero, lo activo y entonces ya, a ver, dame este color, ahí está, clic, y ya miren cómo se transformó esto. Ajá, y acá también, dame este color verde, ahí está, todo cambió ese color. Puedo activar el gotero acá también. Además de lo que vamos a utilizar de texto, de recortar la imagen, de mover el elemento y de usar el lazo magnético cuando queremos individualizar ciertos elementos que ya están pegados en una imagen, también vamos a utilizar el de formas para crear cosas. Por ejemplo, puedo crear un rectángulo redondeado, una elipse, bla, bla, bla. Voy a crear un rectángulo. Le doy clic al rectángulo o redondeado, y voy a poner aquí, dar clic y arrastro, clic sostenido y le digo hasta aquí, como quiero el rectángulo redondeado, hasta aquí. Recuerden que yo había seleccionado un color verde con el gotero, entonces esto se va a poner verde. Verde, ahí está. Porque acá todo lo tenemos en verde. Esto nos va a decir el color, este cuadro que está al frente nos va a decir que es el color que se va a poner siempre al frente. Y el color de fondo va a ser el blanco, pero póngale más atención a este de frente. Entonces ahí ya tengo una capa y acá miren, como ya creé una forma, ya también se añadió esa nueva capa acá para que empecemos a trabajar. Esta capa que tenemos aquí, ya puedo darle doble clic y decir, no me gustó ese verde, superposición de color, y como en superposición de color tengo el rojo, pues va a quedar en rojo. Puedo poner el azul, ok, y le puedo poner un trazo, ahí está un trazo, el trazo está en color rojo, lo cambio, no hay problema, blanco, ok, y puedo poner, vamos a ponerle ahora sí bisel y relieve, textura, vean, cambia. Pero aquí, sombra paralela. Una sombra paralela también ya no se usa mucho. En lo particular ya casi no la uso. A veces cuando tengo que resaltar algunos textos la pongo. Pero vean cómo aparece una sombra cuando marco el check de la sombra paralela. Pero si le doy clic al párrafo, entonces ya me permite como manipular esa sombra, que tenga una distancia mayor. Vean la sombra, la extensión, ajá, y el tamaño, vean cómo cambia la sombra. Ok, ahí está. Ya dejé la sombra activada, no importa. Pero lo podemos hacer aquí en el texto. Aquí le doy clic a esta capa, acá en capas doble clic, y a veces yo las sombras las utilizo en los textos. Ya casi no utilizo, vean cómo cambió el texto. Igual, distancia. Regularmente no vas a utilizar así la sombra, o sea, nunca lo vas a hacer así. Never. Pero para que veas la diferencia, como hay una sombra ahí. Ok, listo. Cuando nosotros ya tenemos lo que queremos, entonces aquí ya creamos un elemento y voy a poner este lo voy a arrastrar acá, aquí,
Y ahora este lo voy a pasar a color blanco. Sí, yo puedo seleccionar con la herramienta seleccionar o mover, darle clic aquí al color del carácter y como es un texto, es un carácter, ya lo va a pasar a color. A ver. Bueno, no lo sé por qué no lo está pasando ahorita, pero no quiero pensar ahorita en eso. Le doy doble clic acá, superposición de color, selecciono el color y le digo FFF. Listo, ya lo tenemos en blanco. Y así podemos crear botones, imagínense un botón. Vamos a la herramienta de texto, me posiciono mi cursor en el texto para que me permita editar ese texto, botón. Y acepto mis cambios acá y ahora voy a la herramienta acá mover o seleccionar, selecciono la capa del rectángulo redondeado, le doy el recorte, digo, redimensiono, acepto mis cambios y ahí tenemos un botón. Vamos a cambiar las propiedades de la sombra paralela para que se vea mejor. Y el trazo lo voy a hacer de 2 y la sombra paralela la voy a hacer que no tenga tanta distancia. Ahí está. Y la extensión y el tamaño. Ok. Y vean, ahora sí, pero también al texto, busco la capa de texto porque también exageramos mucho la sombra paralela, de hecho ahí la voy a quitar. Acá, el texto aquí está, esta es la capa de texto del botón. Y yo puedo, vean, la quito desde aquí o le doy doble clic y desmarco el check de sombra paralela y le doy OK. Y ahí ya tenemos un botón, vean cómo ya creamos un botón. Y bueno, pero ¿qué tal si yo quiero mover el botón y selecciono aquí y vean, mueve la cajita, no mueve el rectángulo? Pues agrupo todo esto para poder moverlo junto. ¿Cómo lo hago? Selecciono mi capa de rectángulo redondeado y presiono la tecla control y presiono el texto, la capa de texto botón y ya que los tengo, se seleccionaron los dos juntos. Ya que los tengo seleccionados, entonces presiono control y presiono la letra G de guardar o de grupo, más bien es de grupo y crea un grupo en un folder. Ahí está. Y ahora sí yo puedo ir al grupo y yo puedo ya mover todo junto. Y lo vamos a poner aquí. O aquí, o aquí, o aquí, o aquí. Donde quieran, pero ya se mueve todo junto para no perder. Si no, tengo que arrastrar primero la caja o el rectángulo y después el texto. Bueno, pero recuerden que acá, cuando tenemos la herramienta seleccionar o mover, herramienta mover, yo tengo que decirle que quiero arrastrar el grupo, porque muchas veces queremos arrastrar el grupo como aquí, pero algunas veces quiero arrastrar solamente la capa. Y selecciono capa, y cuando yo le dé clic aquí, me va a poder seleccionar la capa. Control Z y lo regreso. ¿Sí? Depende de lo que tú necesites, mover, arrastrar. Ahí tiene mucho que ver eso. ¿Qué más les puedo decir en cuanto a la edición? Bueno, pues en cuanto a la edición, ustedes ahora tienen que ir a archivo y nosotros siempre para proyectos web nos vamos a ir a la opción de exportar, guardar para web y aquí en guardar para web vamos a poder ver que nos dice ciertas propiedades de la imagen. Nos dice es un JPG, yo puedo decirle lo quiero en GIF, lo quiero en PNG, GIF también, pero son de muy mala calidad. El GIF sí es de muy ya baja calidad para las pantallas que hoy existen. Yo no lo recomiendo. JPG, de hecho un GIF, vean cuánto pesa. Es muchísimo, muy bajo. No sé, de hecho está bien, porque esta pesa mucho. JPG, vean, pesa 760. Pero yo aquí le puedo decir, no, pues la quiero mediana. Y ya bajó a 90 kilobytes.
Yo así es como las uso. Tal vez me puedo ir a 190, ya no me iría. Mediana. Depende, o sea, depende de la imagen que tú vayas a subir. Hay imágenes que te pueden dar muy fácil con alta y sin problema van a pesar. O sea, depende de la imagen original, eso es importante. Ya vemos acá el peso, acá vemos el peso y acá vemos el tamaño que queremos. Desde aquí la podemos redimensionar y optimizado, y ya le digo guardar y me la va a guardar, ¿sí? Con las propiedades que yo le he puesto. Si yo quiero otras propiedades, pues le cambio las propiedades. Y así es como tenemos que guardar nosotros. Si necesito guardar esto para posteriormente editarlo, entonces, porque si yo lo guardo ahorita como JPG, ya todo esto se va a acoplar a una sola capa. ¿Sí? Como lo teníamos hace rato, que todo era una sola capa y no podemos ya manipular nada, nada. Entonces hay veces que tú todavía tienes dudas y dices, yo voy a querer todavía hacerle ciertas ediciones a mi imagen o ciertos cambios. Entonces voy a archivo, guardar como, y la guardo como Photoshop, como .psd, para que cuando yo vuelva a abrir esa imagen Photoshop, ese .psd, ese archivo con extensión .psd que es de Photoshop, yo pueda volver a tener mis capas y quitar la que quiera o editar la que quiera. Me ha pasado, porque nos pasa, que a veces se me olvida guardarla en Photoshop, el cliente me dice, oye, quítale aquello, quítale lo otro, híjole, hay que volver a crear la imagen porque no guardé el Photoshop. Entonces también tú tienes que considerar eso. En Photoshop, en .psd tú vas a poder tener todo lo que creaste en capas y vas a poder volver a manipular ese gráfico, esa imagen, y ya cuando tú ya lo optimizas para web o lo guardas en JPG, ya no, ya todo se acopló en una sola capa y ya todo se convirtió en una imagen. Vamos a verlo, archivo, exportar. De hecho acá en guardar como también les da varias opciones, pero lo importante es .psd, pero acá también tienen varias opciones. Cambian el formato y listo. Pero acá, archivo, exportar, guardar para web, y vamos a guardar, save, y me dice, ¿desea reemplazar? Sí, voy a reemplazar. Listo. Ahora sí, archivo, abrir, aquí ya la tenemos guardada, la abro, dice la copia en disco, cambió de última vez que la abrió, la guardó, desea actualizar, actualizar. Listo. Y vean cómo la imagen que yo acabo de abrir, vean cómo ya es una sola capa. Ya no puedo mover nada, nada. O sea, si yo selecciona todo, no puedo mover nada más que la imagen toda completa, no puedo editar. Si el cliente me dice, oye, quita el botón, ya no puedo quitarlo, Entonces, no guardé el .jpg y ya, ahora sí que ya me fregué. Ya hay que volver a crear la imagen. O quítale el logotipo acá y, híjole, no, o sea, hay ciertas técnicas donde sí lo puedo quitar, igualar el color y parchar y todo eso, pero es mucho trabajo, yo la volvería a crear mejor. Esto es un tutorial básico de cómo podemos editar imágenes y tenemos mucho más herramientas. Yo creo que todavía vamos a ver un tutorial más en donde podemos, no sé, cambiar colores, imagen, ajustes, brillo, contraste, niveles, curvas, exposición. Podemos a veces darle más vida a las fotos, pero ese ya tendremos que hacer un tutorial básico como para edición de fotografía, claro. Pero esto es prácticamente lo que vamos a estar utilizando para poder crear nuestras imágenes o editar imágenes. Esto es lo que vamos a estar prácticamente creando. En este caso, pues yo ya me quedaría, para mejorar esta imagen, yo lo que haría sería recortar. Esto es una revoltura de cosas y lo que haría sería, presiono mi tecla Alt para recortar o presiono mi tecla mayúscula para, a ver,
Ah, no, con la herramienta mover, perdón. Ah, no, sí, recortar aquí. Y vamos a, aquí, muevo ya para que no aparezca todo esa revoltura. Y acepto mis cambios y listo, ya. Ahí está, esa imagen la puedo utilizar sin problema, vean. Perfecto. Hasta aquí la edición básica de imágenes con Photoshop. Para principiantes que están iniciando en el desarrollo web y necesitan crear sus propios assets, sus propias imágenes o editar algunas imágenes que ya tienen, optimizarlas. Ya les enseñé la optimización de imágenes, que eso es muy importante. Siempre una imagen se tiene que exportar para web y bajarle la calidad de tal manera que no haga muy pesado el elemento para nuestra página web y no se ralentice nuestro sitio web y no se cuelgue al final de cuentas. Amigos, les invito a los siguientes lives que vamos a estar haciendo, lunes a viernes, 8 de la noche, y vamos a crear, terminar nuestro proyecto para nuestra plataforma educativa que la estamos rediseñando. Yo soy programador.net, donde ustedes van a encontrar cursos de HTML, CSS, JavaScript, desarrollo de aplicaciones y software empresariales y marketing digital. También estoy preparando algo. Mientras tanto, todo lo vamos a estar compartiendo en los lives en Facebook y después vamos a pasar el video a YouTube. Compartan este video, por favor. Mañana vamos a ver la parte 2 de Photoshop para que nosotros creemos nuestras imágenes. Ahorita editamos y no nos alcanzó el tiempo. Vamos a crear nosotros nuestras imágenes. Mañana vamos a crear un header, un banner, y lo van a ver cómo lo hacemos. Y compartan este video, amigos, reaccionen a él, por favor, para que sigamos compartiendo conocimiento. Y nuestra idea es compartir prácticamente todo totalmente gratis y sin costo. Que tengan una excelente noche. Nos vemos en el live del día de mañana, Photoshop parte 2 para principiantes en desarrollo web, cómo crear header o banners.